Gloria a Dios. ¿Cómo están? ¿Bien? Muchas bendiciones tengan cada uno de ustedes. Estamos en la parte 2 de continuación. ¿Ok? Esta es la parte 2 de continuación. En la parte 1 estábamos respondiendo 3 preguntas. Y entre estas 3 preguntas, pues la primera pregunta viene siendo el tema como tal. ¿Cómo saber si uno es salvo? Y la segunda pregunta que yo estaba respondiendo en la parte 1, ¿cuán importante es sentirnos nosotros que somos salvos? Ya yo respondí esa pregunta en la parte 1. Y la tercera pregunta es, ¿qué espera Dios de nosotros? ¿Qué espera Dios de nosotros? Okay. La primera pregunta es el tema que estoy desarrollando. ¿Cómo saber si nosotros somos salvos? ¿Cómo nosotros saber si somos salvos? Somos salvos por gracia, como Pablo nos expresa en Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice, Efesios 2, 8, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues esto es un don de Dios. Un don viene siendo un regalo que Dios nos da a nosotros de poder nosotros creer. No solamente creer, sino es un don que Dios nos da a nosotros para poder creer de que Cristo nos salvó a nosotros por gracia. Y es una gracia que Dios nos provee a nosotros de nosotros estar agradecidos. ¿Por qué razón? Bueno, hay mucho que hablar de esto. En el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10 en adelante, Pablo dice, Gálatas 3, 10 en adelante, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas estas cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y porque la ley ninguno será justificado para con Dios, es evidente, dice Pablo, es evidente, y que por la ley ninguno será justificado para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe. Dice Pablo que la ley no es de fe, sino que dice que el que hiciera estas cosas vivirá. Ahora, lo más importante aquí es el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahí está la salvación. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahí vemos un ejemplo de gracia. Cuando hablamos de gracia, siempre hay que hablar de lo que Cristo nos redimió, nos salvó. ¿Y de qué nos redimió? Nos redimió de la maldición de la ley. ¿Ok? La maldición de la ley en el Antiguo Testamento. La ley tiene que ver con el Antiguo Testamento, con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, se nos transmitió a todos los hombres lo que se le conoce como el pecado. ¿Ve? Entonces Dios hizo la ley. La ley fue hecha por Dios. ¿Para quién? ¿Para quién fue hecha la ley? Para el pecador. Para que se someta a esa ley. La ley fue hecha para el pecador, para el transgresor. ¿Ves? La ley fue hecha para el pecador, para el transgresor que ha cometido pecado, para que se someta a esa ley. ¿Ok? Entonces Pablo nos dice a nosotros en el libro de Romanos 7, versículo 7 también, parafraseando, que la ley es el conocimiento del pecado. La ley es el conocimiento del pecado. Romanos 7, versículo 7. Pablo dice,
que la ley es el conocimiento del pecado, indica que al estar bajo la ley y no al estar bajo la ley de Cristo, y no estar bajo la ley de Cristo, en la gracia, indica que la ley del pecado es el conocimiento del pecado. En otras palabras, la ley le hace saber al hombre, cuando está bajo la ley en el Antiguo Testamento, cuando el hombre está bajo la ley en el Antiguo Testamento y no ha llegado la gracia, no ha llegado un Salvador, no ha llegado Jesús a perdonar los pecados, la misma ley en el Antiguo Testamento revela al hombre que es un pecador. ¿Ok? Eso es lo que Pablo está queriendo decir en Romanos 7, versículo 7. Que al estar bajo la ley en el Antiguo Testamento, sin que haya un Salvador, sin que venga Cristo, en otras palabras, cuando Cristo está ausente, cuando el amor y el perdón de Cristo está ausente, la ley revela que el hombre es un pecador. ¿Por qué razón revela que el hombre es un pecador y que está condenado? No solamente que es un pecador, sino que está sin Cristo y está bajo condenación. ¿Por qué razón la ley revela que el hombre es un pecador? Pues la causa es la ausencia de un Salvador. La causa y la razón es la ausencia de un Salvador. Entonces, sin embargo, observa bien que cuando hablamos de la gracia, de la ley de la gracia, bajo el nuevo régimen de espíritu de vida, como Pablo lo establece y lo dice en Romanos 7:6. En Romanos 7:6 dice Pablo que ahora no estamos bajo este régimen. El régimen que Pablo habla aquí en Romanos 7:6 viene siendo la letra, que viene siendo la ley de Moisés. ¿Entiendes? Pablo dice aquí que no estamos bajo la letra, que es la ley de Moisés, que no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo un nuevo régimen de espíritu de vida, y ese nuevo régimen de espíritu de vida viene siendo Cristo bajo la gracia. Y al estar nosotros bajo el nuevo régimen de espíritu de vida en la gracia, Cristo revela al hombre que por la fe es justo y es salvo. En la gracia, cuando el hombre cree por la fe en Cristo, el evangelio de la gracia, con la fe del hombre en creer en Cristo, revela que el hombre es declarado justo, que es lo contrario a la ley. Por eso Pablo dice que no estamos bajo la ley. Y la única forma que el hombre sea un pecador es que esté bajo la ley, porque la ley es el conocimiento del pecado, como dice Pablo en Romanos 7, versículo 7. La ley es el conocimiento del pecado. La ley le dice al hombre que tú eres un pecador y está bajo condenación. ¿Por qué? Ya yo se lo dije. Por la ausencia de un Salvador, por la ausencia de la justicia de Cristo. Entonces Pablo nos enseña en Romanos que está la justicia que obra por la fe para salvación del hombre. Como dice Pablo en Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. ¿Verdad? Está la justicia que obra por la fe para salvación del creyente en este periodo de tiempo. Y está la justicia que obra por la ley, que es bajo la ley, que es sin Cristo. ¿Ok? Ok. ¿Están entendiendo ahora? Ok. Pues entonces, Cristo a nosotros nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué Pablo dice en Gálatas que Cristo nos redimió de la maldición de la ley? En Gálatas 3,
versículo 13. Porque la ley condena al hombre si el hombre no cumple los mandamientos. La ley condena al hombre. Y el hombre, desde Adán en adelante, ya el hombre estaba condenado. Y Pablo sabía muy bien que por más que el hombre quiera cumplir, las 613, no sé si hay un piquito más, algo más, pero vamos a poner por ahí que están por ahí más o menos. Las 613 leyes y mandamientos, por más que el hombre trate de cumplirlo, pues es muy, muy alto para el hombre cumplirlo, porque la ley demanda una santidad perfecta. En Cristo Jesús ya nosotros somos salvos y somos santos, y la promesa de salvación para el hombre en este periodo de tiempo es por gracia, mediante la promesa para salvación para nosotros, la iglesia, que somos los gentiles, es por nuestra fe. Somos salvos por gracia mediante la fe, como lo expresa Pablo aquí en Efesios 2:8. Salvos por gracia mediante nuestra fe en Cristo. Fe en Cristo, fe en la sangre de Cristo, por el derramamiento en la sangre de Cristo. ¿Okay? Cristo a nosotros nos perdona nuestros pecados. Cristo nos da la promesa del perdón de nuestros pecados. Y cuando Cristo da la promesa de perdonar nuestros pecados, la ley no tiene derecho de acusarnos a nosotros. Cuando Cristo da la promesa de que todos nuestros pecados han sido perdonados, ya han sido perdonados, pasado, presente y futuro. La ley no puede enseñorearse del pecador. La ley no puede enseñorearse del pecador porque Cristo ya perdonó todos los pecados y la ley no ve al hombre más pecador. Cristo ve al hombre ya justo, pero eso era en la ley, porque en la ley el hombre era un pecador por la ausencia del evangelio. En la ley el hombre era declarado pecador por la ausencia de un Salvador. Ahora, Pablo nos invita a nosotros a creer en la salvación. Por gracia somos salvos. Y esa gracia indica, de acuerdo a, vamos a buscar los Romanos 11, versículo 5, dice Pablo: así también, aún en este tiempo, queda un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia el remanente que es escogido, ese remanente escogido viene siendo la iglesia, que somos los gentiles, escogidos por gracia. Y somos escogidos por gracia. ¿Por qué somos escogidos por gracia? Porque la ley no puede salvar al hombre. Porque la ley no es de fe. La ley hace que el hombre haga su propia salvación, busque su propia salvación por obra. Entonces, el plan de salvación en la gracia dado y ofrecido al apóstol Pablo para nosotros, la iglesia, el plan de salvación es por la fe y no es por la ley. ¿Ok? Es por la fe y no es por la ley. ¿Ok? Entonces, Pablo nos dice: así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, que somos nosotros, la iglesia. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería entonces gracia. Y si es por obra, ya no sería gracia. De otra manera, la obra ya no sería entonces obra. ¿Ok? Ok. Entonces, somos salvos por gracia mediante la muerte y la resurrección de Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz, lo que hace es que quita la condenación de la ley. Y la ley no se va a enseñorear más del hombre. La ley no le puede decir al hombre pecador, porque vino Jesucristo y declaró al hombre justo. Declaró al hombre justo. Y la única forma que el hombre no tiene salvación, la única forma que el hombre pierde su salvación,
o pierde en ser justificado, o pierde el perdón de sus pecados, viene siendo cuando quitamos a Cristo. ¿Ve? Cuando quitamos a Cristo, en este tiempo, si pretendemos quitar a Cristo, nos quedaríamos aquí, en la ley, siendo unos pecadores, y la ley va a seguir enseñorearse del hombre, decirle al hombre pecador. Va a seguir diciendo al hombre pecador. La única forma que la iglesia pierde su salvación, pierde en ser justificado, pierde los beneficios de ser perdonado, viene siendo la única forma que la iglesia pierde los beneficios de salvación es cuando la iglesia quita y desaparece a Cristo. Lo desaparece. Nosotros no podemos desaparecer a Cristo en diciéndole a los hermanos que puede perder la salvación. No podemos hacerlo, porque Cristo vino a dar vida eterna y a justificar al hombre. Y cuando el hombre cree en Cristo, ya es declarado justo, que es lo contrario a la ley. La ley declara al hombre un pecador porque no hay Cristo. Cristo cuando viene, cuando el hombre cree en Cristo, Cristo declara al hombre justo, y por la fe el hombre será justo y se quedará siendo justo. El hombre es justo por la fe, como dice Pablo en Romanos 1:17. Por la fe el hombre es declarado justo. Y vemos que claramente sería un perfecto auristo. Un perfecto auristo en la gramática griega. En el griego es un perfecto auristo. Porque la palabra no solamente perfecto, es un auristo, porque indica que Cristo, al morir en la cruz del Calvario, el hombre recibe la salvación de una manera perfecta, indicando que ya está hecha esa salvación. Esa salvación fue ejecutada por Cristo mediante la fe del hombre. Mediante la fe del hombre. Entonces, el perfecto indica que ya ha sido terminada la obra de Cristo. El perfecto indicativo indica que la obra de Cristo ya ha sido terminada y perfeccionada en el hombre mediante su fe. ¿Ve? Que ya está completo. No se puede perder la salvación. ¿Ok? Que es lo contrario bajo la ley. La ley declara al hombre pecador y Cristo declara al hombre justo, y por la fe será justo. Y Pablo llega a una conclusión. Pablo entonces le llama gracia a algo que el hombre no podía hacer solo, porque la condición del hombre espiritual, de acuerdo a Efesios, vamos a buscar a Efesios 2:1, dice Pablo en Efesios 2:1, y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestro delito y pecado. La condición del hombre antes de Cristo es estar muerto en delito y en pecado. Y un hombre muerto en delito y en pecado es que su espíritu está muerto, no tiene conexión con Dios para salvarse solo. Necesita de un Salvador que nos dé la vida de Cristo. Cristo le da vida al hombre, le da vida al espíritu y al alma del hombre, y el hombre es salvo. Y responde, el hombre puede responder a la voz de Dios. Mientras que Cristo no declara al hombre salvo y Cristo no entra en nosotros, el hombre no va a ser salvo nunca. Seguirá siendo condenado. Por lo tanto, Pablo llega a una conclusión, como yo les estaba diciendo, que el justo por la fe tendrá vida, porque Cristo es la vida. Y por gracia somos salvos. No es de vosotros. Esa salvación no es de vosotros. ¿Por cuánto tiempo voy? Ok, bien.
Cuando hablamos de don, la palabra don en el griego es dorema, que viene siendo un regalo gratuito que Dios nos regala la salvación. Y es sin hacer obras ninguna. Ese don que significa en el griego dorema es un regalo, y hay una variante. Esa variante significa doreumai, que viene siendo la dádiva de Cristo, que nos regala la salvación. Que nosotros no nos merecíamos esa salvación, pero Cristo nos la regaló. ¿Por qué nos la regaló? Porque en la ley no podemos ser salvos. Pero cuando llega Cristo, en la gracia sí lo podemos hacer. En la ley el hombre no podía ser salvo porque no había un Salvador. Ahora Cristo nos regala esa salvación y es por fe. Cristo nos dice a nosotros: ¿tú crees que yo te libré de la condenación? ¿Tú crees que tú puedes ser librado del juicio? ¿Tú lo crees que no habrá más condenación si yo te salvo? ¿Lo crees? Pues entonces, si el hombre lo cree, salvo es y se queda salvo. Esa es la promesa. ¿Tú crees que yo te pueda justificar y librarte de la condenación? Por la fe. Pues entonces, si el hombre cree, ya es salvo. ¿Ok? El don viene siendo un regalo gratuito, que es la salvación, y es la dádiva de Cristo. Cuando Cristo nos salva, Él nos salva sin cuestionarnos o pedirnos cuenta de lo pecador que nosotros somos. Cuando Cristo nos salva, la salvación de Cristo hacia nosotros es un regalo que viene siendo sin cuestionarte. Dios no te cuestiona ni te pide cuenta, ni te pide nada a cambio. Como por ejemplo, muchas iglesias piensan que la salvación de Cristo para nosotros es: ¿cuántos pecados tú has cometido? Dígame, yo te voy a salvar, ok, pero dime cuántos pecados. ¿Cuántos? Ay, eso es mucho. Yo no puedo salvarte ni justificarte. Dime esta pregunta: ¿desde cuándo tú llevas pecando? ¿Desde cuándo tú llevas pecando? ¿Desde cuándo? No, esto está mal. Tú no puedes seguir así. Si yo te salvo y te perdono, ¿dejarías tú de pecar? Vamos a ver. ¿Dejarías tú de pecar? ¿Estás dispuesto a dejar el pecado? Ok, pregunta. ¿Estarías dispuesto a hacer tú ayunos y romper cadenas? ¿Estarías dispuesto si yo te salvo? Ah, no. Pues entonces quedaste descalificado, no te salvo. La salvación es dada al hombre sin que Dios le cuestione al hombre ni le pida cuenta de lo pecador que el hombre es. La salvación no es un proceso que Dios hace hacia el hombre, no es un proceso que Dios declara al hombre para que Dios investigue si el hombre es calificado para ser salvo. La salvación Dios se la dio al hombre siendo un pecador. Y mientras más el hombre sea un pecador y un degenerado, más la gracia de Dios está sobre ese hombre. La gracia va a estar segura sobre el hombre porque es algo que Dios hizo de una manera gratuita sin tomarle en cuenta sus pecados. ¿Me entiendes? Sin tomarle en cuenta. Por eso es que la mujer del perfume del alabastro, que yo le hablé en la parte 1, vino ante Jesús y se presentó ante Jesús como una ofrenda grata. No se presentó como una pecadora. Y ella entendió, la mujer del perfume del alabastro entendió, de acuerdo a Colosenses 2:13, que todos sus pecados, todo, esta palabra todo, que en el griego es paz, Colosenses 2:13, significa completo. Completo. Y esa palabra todo en el griego que es completo significa que Cristo perdonó toda clase de pecado. Segundo, perdonó cada uno de los pecados. Cuando Cristo perdona cada uno de nuestros pecados, el hombre responde en humillación. Ese es el resultado que el hombre le da a Dios. Por eso esa es la importancia de nosotros como iglesia. Nosotros sentirnos seguros de nuestra salvación. Esa es la importancia de nosotros, de sentirnos seguros de nuestra salvación.
porque estamos seguros que Cristo perdonó ya todos nuestros pecados. Ahora, cuando hablamos de fe, vamos a hablar un poquito de la fe, ¿ok? La fe, cuando Pablo dice salvo por gracia mediante la fe en el griego es apistos. Apisto, ¿por dónde voy? No quiero pasarme de tiempo. Ok. Apistos. Esta fe, que en el griego es apistos, significa una fe incrédula humana. Una fe incrédula humana. A veces el hombre como que trata de creer en Dios, pero cuando Dios dice, tus pecados ya son perdonados completo y no hay condenación, como que el hombre duda. No puede ser, yo tengo que hacer algo. Eso es una fe incrédula, que en el griego es apistos. Pero la fe que Dios nos da a nosotros para ser salvos viene siendo, en el griego es pisteuo. Pisteuo, que significa una fe que produce convicción a creer que ya somos salvos y perdonados en Cristo. Entonces, cuando Pablo dice en Efesios 2:8, salvo por gracia mediante nuestra fe, esa fe no es nuestra. Esa fe es un don, es un regalo que Dios nos da, que Pablo aquí en el original griego le dice pisteuo, que es una fe que produce convicción y seguridad al creyente para creer que nuestros pecados ya han sido salvos y creer que verdaderamente ya no hay más condenación en Cristo Jesús. Esa es la fe. La fe viene siendo una fe que viene de Él. Por eso que cuando Pablo habla de don, es que todo lo ha hecho Dios. Y nosotros lo que hacemos es humillarnos y darnos gracias. Y ahí viene la palabra gracias. Porque nosotros estábamos muertos en pecado y en delito. Y estar muerto en pecado y en delito, el hombre no puede responderle a Dios. No hay comunicación. Cristo es el que nos dio la vida. Cristo nos depositó la fe para poder creer que somos salvos. ¿Ok? Y por gracia somos salvos. Librados de la condenación para siempre. ¿Ok? Gracias, Señor. Porque tú nos das ese don para creer que así es. Que somos librados de la condenación y no podemos perder jamás la salvación. Dios te bendiga. Seguiremos otro día.